Buenos días a todos. Aunque se dijo en estos días que el mes de agosto iba a ser solo de predicaciones libres, pues fue un fallo técnico. Todavía queda una predicación sistemática de Lucas y es la que vamos a ver en esta mañana. El título de la predicación de hoy es La ofrenda que llega al corazón de Dios. Imagina que alguien que no conoces se acerca a ti y te ofrece una invitación a un restaurante de lujo, de comida de alta calidad, con todos los gastos pagados. Y al mismo tiempo se acerca alguien a ti y te invita a su casa a un bollito de pan y un vaso de agua. ¿Qué elegirías? ¿Dirías que el que ofrece el restaurante está haciendo un mayor esfuerzo porque está dando más? ¿Dirías que es la opción de más valor? Posiblemente a ojo humano elegiríamos el restaurante. Ya que me invitan, aprovecho, ¿no? La breve historia que vamos a ver en esta mañana, en el día de hoy, tiene que ver un poco con esta situación que os planteo, pero no es cuestión de cantidad o de calidad. No se trata de mirar lo que es mejor a ojo humano, no se trata de cuál sería la opción más llamativa o más costosa. La historia de hoy es la intervención silenciosa de una mujer viuda y pobre que ofrece muy poquito, pero que entrega absolutamente todo. Se trata del corazón de una mujer que Jesús quiso sacar a la luz, quiso enfatizar, no por lo que dio, no por lo que hizo, sino por la actitud de su corazón, un corazón que lo dio todo. Vamos a leer el texto principal de hoy, que es Lucas 21, del 1 al 4. Y dice así: Jesús estaba en el templo y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las cajas de la ofrenda. También vio a una viuda que echó 2 monedas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: le aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. El primer punto de este mensaje es la apariencia externa de la ofrenda. Vamos a ponernos un poco en contexto, vamos a ver un poquito de historia. Nos situamos en el templo de Jerusalén, en la última semana de la vida de Jesús. Se dice que el templo era de grande como 26 campos de fútbol. Se necesitaba, evidentemente, muchas donaciones, ofrendas, ayudas económicas para poder mantener ese lugar. Y en el templo, en una parte del templo, había 13 cajas de recaudación para diversas ofrendas. Y encima, en lo alto de cada caja, había una especie de trompeta por la que se echaba el dinero. Cuanto más dinero, más ruido sonaba al echarlo por la trompeta. Más ruido sonaba. Y de ahí que Jesús hiciera referencia a lo que dijo en Mateo 6:2. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga o en las calles, para ser alabados por los hombres. El templo era un lugar de adoración, era un lugar de sacrificio y era un lugar para servir a los demás. Y Jesús estaba viendo la corrupción que se estaba formando allí. La hipocresía y la avaricia entre esos ricos y religiosos estaba ensuciando un lugar sagrado. Jesús mismo afirmaba que la casa de su padre se había convertido en una cueva de ladrones. Había abuso y demasiados impuestos.
Abusaban incluso de los más desprotegidos y desfavorecidos de la sociedad, como por ejemplo de las viudas. Según parece, los maestros de la ley eran los que se encargaban de administrar los asuntos de las viudas y ellos se llevaban una importante parte. Y ante tal abuso e injusticia se añadía, además, esas largas, solemnes y perfectísimas oraciones de aquellos religiosos por los demás, pero que eran palabras vacías. Mirad lo que dice el capítulo anterior, Lucas 20, dice: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y es que Dios quiere misericordia y no simple ritualismo. Mirad qué dice Oseas 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Jesús está observando desde lejos las actitudes religiosas y el ruido de las muchas monedas que ofrendaban vacías para Dios. Y hace reflexionar a sus discípulos sobre la silenciosa pero importante ofrenda de aquella mujer. Dice el texto que ofreció lo que tenía a pesar de su condición como viuda, mujer y pobre. Concretamente dio 2 monedas. Y corresponde básicamente entre 10-15 minutos de trabajo. Fue una donación casi imperceptible, silenciosa, a ojos humanos casi insignificante, pero a ojos de Dios fue grandiosa, porque fue el corazón, la actitud, el sacrificio, la devoción de aquella mujer y no lo material que ofreció. No te menosprecies creyendo que quizás lo que ofrece al servicio en la iglesia sea poco o sea insignificante. Dios está mucho más interesado en tu corazón y en mi corazón. Ayer hablaba con Sebas por WhatsApp, le estaba mandando el PowerPoint, explicándole un poco todo y complicándole un poco las cosillas. Y le daba las gracias. Y me decía, no, gracias no, si yo lo único que hago son darle a 4 teclas del ordenador. Y dije, pues no, es importante. Es igual de importante tu labor, ¿no? Y da igual si son 4 teclas, o es estar aquí predicando, o es estar ahí cantando, alabando, o es colocando la silla. No importa lo que estés haciendo, lo que importa es el corazón con que lo hacemos. Si tú das poco, con todo tu corazón, aunque sean 3 teclas en el ordenador, si lo das con todo tu corazón, es mucho para Dios. Y cuidado, iglesia, con juzgar a aquellos que no sobresalen mucho, que parece que no hacen mucho, que están un poco ahí, que pasan desapercibidos. Porque Dios no mira lo que miramos nosotros, Dios mira el corazón y solo Él puede juzgar. Me sorprende cuando en varias ocasiones he escuchado esos conceptos dentro del contexto de iglesia, de estar arriba o de estar abajo, de estar en lo alto o de estar en lo bajo. Y a mí me cuestan esos conceptos porque de alguna forma es como si la posición religiosa en la iglesia o ministerial suponga el nivel espiritual o la cercanía de esa persona a Dios. Estamos muy equivocados con poner parámetros espirituales según el nivel de responsabilidad o de trabajo realizado en la iglesia. Jesús, en otra ocasión, hablando con sus discípulos, preguntó, ¿quién es el mayor? ¿Quién está aquí en lo alto? ¿Quién es el mayor? ¿Y sabéis lo que hizo? Llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La medida de Dios para la grandeza de una persona, primeramente es haber sido creada y amada por Él. Y segundo, la nobleza, la humildad, la fe y la dependencia de Cristo. Un comentarista, Darrell Bock, dice lo siguiente: el orgullo conduce a una elevación del ser que acaba considerando inferiores a otras personas y susceptibles a ser tratados como nada. No somos más ni somos menos por hacer lo que hacemos, por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Somos lo que somos en Cristo y hacemos lo que hacemos por gracia. Este comentarista decía: las personas no han de ver su posición como una excusa para ejercer el poder o para realzar su valor personal. Los dirigentes han de hacer todo lo posible para que las personas miren a Jesús y desvíen la atención de ellos. Si está en una posición o en otra dentro de la iglesia, eso no importa. La gente debe seguir mirando a Jesús. No se trata de si está en lo alto o en lo bajo, se trata de estar humildemente en Cristo. A la viuda pobre, evidentemente, no le movió el reconocimiento público, no quiso destacar, no iba a destacar con el ruido de 2 monedas, pero estoy segura que lo que le movió a ella fue únicamente servir humildemente a su Dios, honrarle y obedecerle. El segundo punto de este mensaje, hemos visto el primero, la apariencia externa de la ofrenda, y ahora veremos la ofrenda sacrificial y genuina. Los ricos y religiosos, dice el texto, que daban las sobras. Pero esta mujer dio todo lo que tenía para vivir. O sea, es que todo lo que tenía para vivir. Y ahí está la diferencia. Ahí está el verdadero sacrificio. Los que me conocen, sobre todo los que conviven más cerca de mí y lo sufren más de cerca, saben que me cuesta mucho salir de mi esquema, de mi estructura, de mi cuadradito. Tengo como unos planes y un horario muy rígido, y en el momento en que eso tiene que cambiar para suplir alguna necesidad o alguna situación que no estaba prevista, me cuesta mucho. Y tengo que luchar con eso constantemente, con desprenderme de mi comodidad para servir o ayudar cuando haga falta. Recuerdo esta semana, hablando con alguien, nos preguntaba tanto a Víctor como a mí: ¿por qué crees que él o que ella ama a Dios? Y yo, en cuanto a Víctor, pues dije varias cosas, pero entre ellas comenté lo siguiente, y es que él me decía en una conversación sobre que pues yo soy muy estructurada y muy tal, me decía: yo entiendo que tú eres de esta forma y que te cuestan ciertas cosas, pero te pido, por favor, que nunca me impidas ayudar a las personas, ayudar en el momento, en el lugar que haga falta y cuando haga falta. Y para mi vergüenza, pues me quedé callada y dije: es verdad. Y es que esa es la forma de ofrenda más genuina y de mayor valor: estar entregado al Señor para servirle, para ser sus manos y sus pies en cualquier momento y en cualquier lugar, independientemente de nuestros deseos, de nuestros planes. La mejor ofrenda es amar a Dios y amar al prójimo. Yo tiro más a la justicia, y mis padres siempre me han enseñado a tirar más al amor. Mi madre siempre dice: yo prefiero pasarme de misericordia que quedarme corta. Rick Warren
dijo, la manera en que das refleja cuánto confía en Dios. La ofrenda que agrada a Dios es fruto de una fe rendida. No solo sobresale la humildad de aquella mujer, sino su fe, al dar todo lo que tenía para vivir, confiando en que es Dios quien cuida su vida, quien provee a su vida y quien la protege y la cuida. Esa mujer, aunque era pobre, en su corazón era rica, porque había comprendido la profundidad del amor de Dios y había entendido la verdad. Y es que se trata de darnos por completo a Cristo, no de dar solo una parte. Hay que dar que duela, que cueste un poquito. Es un desprendernos de nuestra comodidad, de nuestros deseos, para rendirnos a Cristo como nuestro único Señor, para que solamente Él dirija nuestra vida y nuestros planes. ¿Daríamos nosotros todo lo que tenemos? ¿Daríamos aún sin saber si tendremos comida para mañana? ¿Llegaría nuestra fe a ese nivel de confianza y de entrega a Dios? Qué fácil es dar o darse cuando hay seguridad. Pero ¿cómo sería si tuviéramos que darlo todo como aquella mujer? Para mí es admirable, es un ejemplo. Ella no tuvo desconfianza, no tuvo preocupación por el mañana, sencillamente obedeció y adoró a su único Señor en fe y en dependencia de Él. John Piper, un predicador, decía, la fe no es simplemente recibir a Cristo como Salvador, sino valorarlo por encima de todas las cosas. Quizá para algunos su ofrenda sacrificial, esa que duele, que cuesta un poquito, pueda ser el dinero. Pero quizá para otros puede ser su tiempo, su casa, su comodidad, sus planes. Cada uno debe saber qué es aquello que le cuesta más entregar. Pero sea una cosa u otra, se trata siempre de un asunto de fe, de invertir en la eternidad y de tener claro el propósito por el que hemos sido creados. Charles Spurgeon dijo, una pequeña fe llevará tu alma al cielo, pero una gran fe traerá el cielo a tu alma. Como veis, me gusta mucho la frase. La ofrenda sacrificial y genuina es tener una fe tan firme y tan profunda en Cristo que nada nos ata en este mundo, que nada importa más que Dios. Para el mundo, incluso en la iglesia, para la iglesia, quizá lo que des sea poco o insignificante, pero para Dios, si das con todo tu corazón, es más que suficiente. Aquella mujer dio una cantidad tan insignificante que casi no sonó al caer por aquella caja. Fue como ese pan y ese vaso de agua que nos ofrecían, como ilustraba al principio, frente a ese restaurante de lujo. Pero para Dios, en la sencillez como niños, en la fe y en la humildad del corazón, es donde está la verdadera grandeza. David Wilkerson dijo, no se trata de lo que das, sino de cuánto de ti está en lo que das. Dios ve el corazón detrás de la ofrenda. A Dios no le sorprendemos con una vida ruidosa y llamativa. No le sorprende nuestra religión, nuestra posición en la iglesia, nuestros muchos quehaceres en la iglesia o fuera de ella. De hecho, a Dios no le sorprende nada, porque lo mucho o poco que podamos hacer es por su gracia. Pero si algo llama la atención de Dios, es esa ofrenda sincera y genuina del corazón. Él no mira nuestras posesiones o nuestras posibilidades.
Él no mira nuestros altos cargos o nuestros muchos esfuerzos o pocos esfuerzos. Por supuesto, Él valora nuestro servicio a Él y dice que Él honra a quienes le honran. Pero Dios está mucho más interesado siempre en nuestro corazón, en tu corazón y en mi corazón, en nuestra santificación, en los actos puros y sinceros, en la obediencia y en la fe, en la sencillez y en la humildad. Isaías 1 dice: ¿qué les hace pensar que yo deseo su sacrificio? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carnero y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. El domingo pasado Pepe compartía en la predicación sobre 2 características principales que debe tener el verdadero cristiano. Una es reconocer a Cristo como el Señor de su vida y la otra, imitar a Cristo. Y hablaba de que en ese imitar a Cristo es un vivir en honestidad, en transparencia, en pureza, es ser luz, es vivir en su amor, es vivir por su amor. Eso es lo que Dios demanda de nosotros y desea para nosotros. Y por último, la reflexión de Jesús. Vuelvo a leer, dice: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. ¿Desde dónde doy yo? ¿Desde dónde das tú? ¿Desde la abundancia que no me cuesta o desde el amor que me transforma? El amor de Dios nos hace darnos por completo, porque su amor es lo único seguro a lo que aferrarnos. El amor de Dios nos hace valientes, porque le hemos conocido tan profundamente y en su amor no hay temor. El amor de Dios no es un sentimiento pasajero o momentáneo, ni es una promesa vacía. Es un amor eterno, perfecto, incondicional y que permanece para siempre, pase lo que pase, aun cuando lo demás se desestabilice, aun cuando todo incluso se derrumbe. Es ese amor el que nos da la fuerza para entregarlo todo, como hizo aquella viuda pobre. Cuando descubrimos que el amor de Dios es lo único verdaderamente seguro y estable, entonces ya no tenemos miedo a soltar lo que creemos que nos sostiene. Posesiones, seguridades humanas, posición, nuestros planes, nuestras rígidas estructuras. La viuda se dio por completo, no porque quizá no tuviera cierto miedo, sino porque sabía que había algo más grande que su miedo. La certeza de que Dios cuida de los que se entregan a Él con fe. El amor de Dios, además, trae libertad. Estar desprendido de todo lo material y de todo lo humano de este mundo nos hace vivir libres y en paz, sabiéndonos sostenidos y protegidos como niños en el amor de un Dios que ya lo dio absolutamente todo por nosotros. Romanos 8 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Los religiosos y ricos de aquella historia de Lucas estaban atados al temor, al orgullo, a leyes vacías. Buscaban satisfacer su alma mediante rituales y reconocimiento de la gente. Estaban encadenados a una vida muy lejos de la paz y de la libertad que Jesús ofrecía. Estaban llenos de orgullo e hipocresía porque no comprendieron el amor de Dios y lo que significa la fe y la obediencia del corazón. Dios nos llama a una vida libre en Él, descansando en su amor, dependientes de Él como niños, como esa viuda pobre, como un bebé indefenso que se deja caer en brazos del Padre. Me gustaría que cantáramos esta canción como una oración, porque dice: queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen, que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre, Señor. Danos tu fuerza para luchar y toma nuestros corazones solo para ti.